Siendo día jueves, le decimos que es un placer presentarle la columna para saber, para cuidarnos, de Luciano Pomilio. Kinesiólogo, fisioterapeuta, el hombre sabe de quiropraxis y no solo lo tenemos aquí, le damos la bienvenida a Luciano Pomilio. Hola Lu. Buenos días, buenos días a todos. Todos decimos tendinitis, tendinopatía es el término, para los que hacemos radio y televisión decirlo rápido es un tema, pero nos focalizamos en este tema que ya es habitual. ¿Qué es? Vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué es? Bien, muy interesante esta aclaración que hiciste entre tendinitis y tendinopatía porque... Es como decimos, sí. No sé si tenemos razón. No, está perfecto. Es el término quizás que se usaban con anterioridad tendinitis porque de alguna forma se entendía o se creía que lo que usted, o que lo que teníamos, ¿no? Cuando un tendón doliera, un cuadro inflamatorio. La realidad es que el cuadro inflamatorio no existe, pueden cursar con grados variables de inflamación alrededor de un tendón, pero en realidad lo que usted está cursando cuando tiene un diagnóstico de tendinitis o de tendinopatía crónica, más bien es un cuadro crónico y es un cuadro degenerativo. Es decir, hay un cambio en la estructura histológica del tendón, es decir, cómo está formado el tendón, que cumple otras funciones y tiene otras variables distintas a cuando existe un cuadro inflamatorio. Primero principal, decir que un tendón es la estructura que va a unir dos partecitas del músculo. Es decir, el tendón en definitiva no es tejido muscular, es tejido conectivo. Es un tejido no contráctil, es un tejido diferente que une justamente el músculo con la palanca ósea. Y obviamente transmite las fuerzas que el músculo genera al hueso para que el hueso pueda moverse. Básicamente eso es un tendón. Y bueno, hay que entender básicamente que son cosas diferentes. ¿Cómo aparecen? Bien. ¿Y cuáles son los síntomas? Aprovecho para preguntar. Buenísimo. Las causas son multifactoriales. Tenemos causas propias e inherentes a nuestro organismo, como tiene que ver la genética, en fin, diferentes tipos de causas que se denominan intrínsecas. Básicamente lo que tiene que ver con nosotros, con la forma del tendón, con la estructura anatómica por la cual o por donde ese tendón está discurriendo, etc. Y después hay formas extrínsecas que son las más comunes, las que uno más analiza, y son las que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se conoce comúnmente con el nombre de microtrauma. Es decir, un pequeño trauma al cual el tendón está sometido, que se va sumando, se genera una sumatoria de ese trauma en el tiempo y lo termina primero, de alguna forma, inflamando, no el tendón, sino la estructura que está alrededor del tendón, y después ese tendón empieza a cambiar su histología, a cambiar su conformación y termina siendo al final un cuadro degenerativo. Los síntomas, fundamentalmente cualquier persona consulta por dolor. A veces, vuelvo a repetir, estructuras que están alrededor del tendón pueden cursar con algún cuadro o con algún grado variable de inflamación, pero en definitiva lo que tenemos que entender es que el tendón cursa un cuadro degenerativo, se degenera esto que comúnmente muchas personas dicen se deshilacha el tendón. Sí. Bueno, en realidad pasan otras cositas que son un poco más complicadas. Hay células que no tienen que estar, hay sustancias que se producen que no tienen que estar, hay vasos sanguíneos nuevos acompañados con su nervecito que no tienen que estar, pero básicamente el cuadro principal y la consulta general tiene que ver con el dolor. El dolor es el principal síntoma. Sí, que al principio puede ocurrir, por ejemplo, en deportistas luego de la actividad deportiva, hasta que en algún punto se hace lo suficientemente crónico como para ya aparecer en el momento en que uno está haciendo la actividad física y después, al final, por supuesto, duele todo el tiempo. Tratamiento para que el que está mirando, qué hace, cómo hace después que tiene síntomas, de lo que cree y ir al profesional. Bien, generalmente vamos a dejar de lado el tratamiento quirúrgico porque obviamente
para que un tratamiento, una tendinopatía, en este caso crónica, reciba tratamiento quirúrgico, el cuadro tiene que ser muy complicado, muy complejo y donde fundamentalmente el tratamiento conservador, que es el principal, fracasa. Entonces, básicamente, Eduardo, hablar de tratamiento conservador. El tratamiento conservador tiene que ver con fisioterapia, kinesioterapia. Desde el punto de vista del abordaje quiropráctico, lo que hacemos los quiropractores es normalizar la función de la articulación por donde pasa ese tendón, pero básicamente, bueno, obviamente el tratamiento médico va a ser con algunos analgésicos, después hay que ver en qué momento, porque no siempre están indicados, y obviamente la actividad física, una actividad física específica denominada en carga excéntrica para poder no romper el tendón y sí fortalecerlo. Como siempre, muchísimas gracias.